Bueno, ¿cómo está dando de sí el caso Ousmane Dembélé? Pero es que, claro, tampoco él ni su entorno están haciendo mucho para que el globo se pinche, ¿no? Para que deje de subir y subir y subir y de hincharse y que al final nos explote a todos en la cara. Nuevas declaraciones, esta vez de viva voz de Moussa Sissoko, de su agente. Para mí, ponen un aprieto al club y además considero que amenaza de alguna manera también al presidente y en general a toda la directiva. Tú sabrás, Laporta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Duras declaraciones de Moussa Sissoko, agente actual de Ousmane Dembélé, sobre su situación en el Barça, queriendo culpabilizar de todo al club, señalando al presidente y diciendo que a ellos no los amenaza nadie. Una situación que para mí cada vez se tensa más. Unas declaraciones que, como os digo, para mí lo único que hacen es dejar en jaque prácticamente al club y le obliga a tomar una decisión. De hecho, no puedo llegar a entender cómo el Barça todavía no ha actuado con celeridad, ni ha sacado un comunicado, ni nada por el contrario. O sea, está saliendo el agente de un futbolista que te está extorsionando, porque es lo que está haciendo, para que le pagues más que a nadie en el mundo. Y encima de todo esto tienes que tragar que hoy este señor salga y te ponga en la palestra. Para mí, la está cagando y mucho el Barça. Declaraciones del señor Moussa Sissoko, agente de Dembélé, en RMC Sports. No sabemos qué pasará, no hay nada acordado firmado, pero los dirigentes están perdiendo ellos solos a Ousmane. Desde el principio hemos mostrado voluntad de hablar, con condiciones, claro, pero sin cerrar en ningún momento la puerta. No pueden jugar con la amenaza de que Dembélé se tirará 6 meses sin jugar si no renueva ahora. Es un tipo de presión que no funciona con gente como nosotros. Quizá les funcione con otros agentes, pero no les va a funcionar conmigo. Estoy defendiendo los intereses de mi jugador. Y esperaos, que no acaba aquí. Sí, tenemos demandas muy exigentes, está claro, pero ya hemos demostrado que la carrera de Ousmane Dembélé no está marcada por el dinero. De lo contrario, no estaría en el Barça. Es impresionante lo de este tío. O sea, tiene más cara que espalda, ya no solamente Moussa Sissoko, sino Ousmane Dembélé. Y había gente hoy que planteaba en según qué debates que la familia de Ousmane iba a cambiar de agente porque, claro, Ousmane no está contento. Ousmane tiene la cara más dura que Sissoko casi. ¿Cómo le puedes permitir a este señor que venga y te hable aquí de esta manera? Que tenemos exigencias muy altas, dice el tío, y se queda tan tranquilo. Que tu representado lleva 150.000 años lesionado, campeón, que no ha demostrado absolutamente en el mundo del fútbol. Y lo estáis tratando como si fuera Messi. Me parece bochornoso lo de este tío. O sea, es que es tan surrealista lo de este señor. Y ya, repito, ya no solamente lo de Ousmane Dembélé, sino lo de su agente. Porque Dembélé, bueno, pues al final él calla y todo el mundo, oh, bueno, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero por favor, Dembélé, pero por favor, métele el dedo en la boca a este señor. ¿No ves que te está hundiendo la carrera? Tú te la empezaste a hundir. Pero vaya, que ¿no ves que te la estás sepultando este señor? ¿Cómo que exigencias altas? Sois unos sinvergüenzas. Datos. El Barça fichó en 2017. 5 años después, Ousmane Dembélé no ha demostrado en absoluto mejoría, en absoluto ha demostrado un entendimiento mejor del juego plural, no ha demostrado adaptarse prácticamente a nada de lo que le requería el Barça. Bueno, para mí el compañero Alberto Ortega ha hecho un hilo más que aclaratorio. El Barça fichó en Dembélé en 2017, 5 años después sigue siendo el mismo futbolista irregular, sin sentido del juego colectivo y desesperante. Ni ha evolucionado ni marca la diferencia, ha jugado 129 partidos con el Barça, solo 27 más de los que se ha perdido por lesión, que han sido 102. O sea, este señor pretende que le paguemos 200 millones a Ousmane Dembélé cuando ha jugado 129 partidos y se ha perdido 102. Di que sí. En 129 partidos, 7.497 minutos,
ha marcado 31 goles y ha dado 23 asistencias. Es decir, participa en una acción de gol de su equipo cada 136 minutos. Solo lleva un gol esta temporada, cobra como los mejores del mundo sin estar ni siquiera cerca de ellos. Las condiciones de él y de su agente son totalmente disparatadas. Por cierto, lo que salía abajo era el comunicado del Real Madrid que ha fallecido un histórico como es Paco Gento, ¿eh? Así que todo mi pésame para la familia madridista. Pero vaya, que lo de Dembélé al final todos sabemos por dónde va, que lo único que quiere este señor es la pasta, que lo único que quiere este señor es presionar y sangrar al Barça, y encima ahora amenaza, porque sabe que el Barça si no lo va a plantear dejar en la grada, encima ahora el tío se permite el lujo de amenazar al Barça y decirle, bueno, a mi representado no lo vas a dejar en la grada, porque entonces tomaremos cartas en el asunto. Perdona, el Barça debería haber tomado cartas en el asunto con vosotros desde el primer día. Desde el primer santo día. Que sois una panda de sinvergüenza. Ya lo he dicho antes. Yo no sé la familia de Ousmane Dembélé si debe estar contenta o no. Muchas fuentes dicen que no con el caso de Moussa Sissoko. Lo que está claro es que Ousmane Dembélé calla y otorga. Y esto es un gran problema. Esto es un gran problema. Porque ya lo hemos vivido con un montón de futbolistas. Hace poco, otra vez, si queréis sacamos el caso Ilaix, al que todo el mundo me decía, no, ¿cómo es tu amigo? ¿Cómo es tu amigo? Y yo dije, para mí, la caga por no mandar callar al representante o por haber firmado los plenos poderes para su representante. Ilaix está en Alemania y es pasado. Pero Dembélé, tío, que eres un tío ya hecho y derecho. Por favor, no entiendo nada. No entiendo nada. Y mucho menos que salga este señor Sissoko hoy encima a vacilar en declaraciones a una radio francesa. Yo, de verdad, Laporta, directiva en general, no entiendo a qué estáis esperando para coger a este señor, bajarlo al B y que se quede ahí toda la temporada. Porque, vaya, si tú eres culé y sigues defendiendo esto, te repito lo que repetí el otro día, si tú eres culé y sigues defendiendo esta clase de actitudes, tienes un problema muy grande. Porque el otro día me decían, no, pero tú con Busquets, no, tú con el otro. No, perdona. Yo defiendo a los futbolistas cuando tienen la razón o cuando no la tienen o cuando yo creo que la tienen. Y si futbolísticamente más o menos. Pero jamás me verás defender a un futbolista que hace estas actitudes, que es su representante ahora aquí, que raja, que filtra, que esto, el de la moto. Ni Neymar, hablábamos de Ilaix antes, ni Neymar dio tanto por el saco. Ni Neymar se cayó, no dijo nada y cuando se cogió, se piró. Como ya es en su día, ¿no? No salió nadie a hablar. Y este tío tiene que salir aquí como si fuera una estrella de Hollywood. Dembélé, no sabes, o sea, ubícate porque no sabes ni en qué planeta vives, campeón. Bueno, y ya está. Como era una última hora, tenía que comentarla. Y sin más, dime tú qué opinas de este caso, porque a mí ya me cansa, me aburre, me dilata, me tiene la cabeza reventada. Por favor, Laporta, haz algo. Deja un like, suscríbete si quieres seguir informado del Barça y de las últimas horas y de las noticias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya me comentas abajo qué piensas. ¡Hasta luego!